Lea la Biblia en un año, 73 libros, día 112, Josué capítulo 17 al capítulo 19, Salmo 112, San Lucas capítulo 10, del versículo 1 al 24, Josué capítulo 17. Maquir era el hijo mayor de Manasés, quien a su vez era el hijo mayor de José. Era un hombre guerrero y recibió como herencia Galaad y Basán. Esto es lo que respecta a los otros hijos de Manasés y a sus clanes: los hijos de Abieser, los hijos de Eloc, los hijos de Asnel, los hijos de Sekem, los hijos de Jefer y los hijos de Semida. Eran los hijos varones de Manasés, hijo de José, según sus clanes. Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos, sino solo hijas. Se llamaba Magla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Fueron pues a ver al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a todos los jefes. Les dijeron: Yahvé ordenó a Moisés que nos diesen una parte en herencia en medio de nuestros hermanos. Les dieron pues una posesión en medio de los hermanos de su padre, según la orden de Yahvé. Manasés recibió pues 10 partes de más en el territorio de Galaad y Basán, ya que las hijas de Manasés recibieron una posesión en medio de sus hijos. Galaad pertenecía a los otros hijos de Manasés. Para el lado de Aser constituía la frontera el Migmetat, que está frente a Siquem. Esta descendía por el sur hacia Yazib, que es la fuente de Tapúa. Manasés poseía en efecto la región de Tapúa, pero Tapúa en la frontera de Manasés pertenecía a Efraín. La frontera proseguía por el torrente de Cana. Al sur de ese torrente estaban las ciudades de Efraín, fuera de las que poseía Efraín, en medio de las ciudades de Manasés. La frontera de Manasés pasaba por el norte del torrente y terminaba en el mar. El sur pertenecía a Efraín y el norte a Manasés, y el mar era su límite. Tocaba a Aser por el norte y a Isaacar por el este, en el territorio de Isaacar y en el de Aser. Manasés poseía Bet-Seán y las ciudades que de ella dependen, Gibleán y las ciudades que dependen de ella, los habitantes de Dor y las ciudades que de ella dependen, los habitantes de Tacna y de Megido y las ciudades que dependen de ella. Esas 3 ciudades están situadas en alturas. Como los hijos de Manasés no pudieron apoderarse de esas ciudades, los cananeos permanecieron en el país. Sin embargo, cuando se hicieron lo suficientemente fuertes, los israelitas hicieron tributarios suyos a los cananeos, pero no los exterminaron. Los hijos de José dijeron a Josué: ¿Por qué nos diste como herencia un único territorio y una sola porción, siendo que somos un pueblo numeroso? Pues Yahvé nos ha bendecido hasta el día de hoy. Josué le respondió: Si son un pueblo tan numeroso, suban a los bosques de los fereceos y de los Refaim, tálenlos por su cuenta, si es que la montaña de Efraín es tan pequeña para ustedes. Los hijos de José le dijeron: La montaña no nos basta, pero todos los cananeos que viven en la llanura tienen carros de hierro, como también los que viven en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que viven en el llano de Israel.
Entonces Josué respondió a la gente de José: Ustedes son un pueblo numeroso y son muy fuertes. No habrá para ustedes más que una sola porción. La montaña les pertenece. Corten los árboles, ya que es un bosque, y será de ustedes en toda su extensión. Aunque el cananeo sea fuerte y tenga carros de hierro, ustedes tomarán posesión de ella. La comunidad entera de los israelitas se reunió en Silo y allí levantaron la tienda de las declaraciones divinas. El país les estaba sometido. 7 tribus entre los israelitas no habían recibido todavía su herencia. Josué dijo entonces a los israelitas: ¿Cuánto tiempo van a esperar todavía para conquistar el territorio que Yahvé, el Dios de sus padres, les dio? Designen 3 hombres por tribu. Los enviaré a recorrer todo el país. Harán un catastro de él para hacer después la repartición. Luego vendrán a verme. Lo dividirán en 7 partes, porque Judá se quedará al sur, dentro de sus fronteras, y la casa de José al norte, dentro de sus fronteras. Cuando hayan terminado las 7 partes en que se dividirá el país, me las traerán, y yo haré el sorteo para cada una de ustedes delante de Yahvé, nuestro Dios. No habrá ninguna parte para los levitas en medio de ustedes, porque el servicio de Yahvé es su herencia. En cuanto a Gad, Rubén y la media tribu de Manasés, ya recibieron su parte al otro lado del Jordán, al este. Moisés, el servidor de Yahvé, se la dio. Se levantaron pues y se pusieron en camino. Josué les había dado sus instrucciones en el momento de la partida para que hicieran un catastro del país. Vayan, recorran el país, tomen nota de él y vuelvan a verme. Entonces yo haré el sorteo entre ustedes aquí en Silo, delante de Yahvé. Se fueron los hombres y recorrieron el país. Hicieron por escrito la descripción del país y de sus ciudades. Todo el conjunto estaba dividido en 7 partes. Luego volvieron donde Josué en el campamento de Silo. Allí en Silo, Josué efectuó el sorteo entre ellos en presencia de Yahvé. La primera parte fue para los clanes de Benjamín y recibieron en suerte un territorio situado entre el de Judá y el de José, por el norte. Su frontera partía desde el Jordán, subía por la pendiente de Jericó y proseguía por la montaña occidental para terminar en el desierto de Betabén. De allí salía la frontera hacia Luz en la pendiente meridional, actualmente es Betel. Descendía hasta Atro-Arak por medio de la montaña que está al sur de Betorón de abajo. La frontera avanzaba después al oeste, luego se volvía al sur desde la montaña que está frente a Betorón por el sur, para terminar en los alrededores de Kiriat Baal, actualmente Kiriat Jearim, una ciudad de la tribu de Judá. Esto era por el lado oeste. Por el sur, partiendo de Kiriat Jearim, la frontera se dividía a Gazim, pasaba cerca del manantial de Neftoa, luego descendía hasta el final de la montaña, frente al valle de Ben Hinnom, en la parte norte de la llanura de Refaim. Luego bajaba por el valle de Hinnom, pasaba por la pendiente sur de los Jebuseos para llegar a En Rogel. Entonces proseguía hacia el norte, pasaba por En Semes y el Gilgal, que está frente a la subida de Adumim. Luego bajaba hasta la roca de Bohan. Bohan era hijo de Rubén. Pasaba enseguida por Ketef
en la pendiente norte de Bet Arama y bajaba hasta la Arabá. La frontera pasaba por la pendiente norte de Bet Ogla y terminaba en la parte norte del mar de la Sal, cerca de la desembocadura del Jordán. Esa era la frontera sur. Por el este, el Jordán servía de frontera. Esa era la posesión de los clanes de Benjamín con sus fronteras. Estas eran las ciudades de los clanes de Benjamín: Jericó, Bet Ogla, Emek, Kesis, Bet Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefur, Amoni, Ofni, Gaba, 12 ciudades y sus aldeas: Gabaón, Rama, Berot, Mispe, Kefira, Mosa, Rekem, Jirpeel, Tareala, Selaaflef, el Jebuseo, esto es Jerusalén, Gibea y Kiriat, 14 ciudades y sus aldeas. Esa era la parte de la herencia de los clanes de Benjamín. El sorteo asignó la segunda parte a Simeón, a los clanes de la tribu de Simeón. Su parte se situaba en medio de la de Judá. Recibieron como herencia Bersabé, Sema, Molada, Azar, Sual, Bala, Esem, El Tobal, Betul, Jorma, Siklag, Bet-Ha, Marcabot, Azar, Susa, Bet-Lebaot y Saruhen, 13 ciudades y sus aldeas. Ajín, Rimón, Eter, San, 4 ciudades y sus aldeas, y además todas las aldeas que la rodeaban hasta Baalat Ber y Rama del Negev. Esa era la parte de la herencia de los clanes de la tribu de Simeón. Se sacó la herencia de Simeón de lo que correspondía a Judá, por la parte de Judá era demasiado grande, porque la parte de Judá era demasiado grande para él. La tribu de Simeón recibió pues su herencia en medio de la herencia de Judá. El sorteo asignó la tercera parte a los clanes de Zabulón. El territorio que recibieron como herencia se extendía hasta Sadad. Su frontera subía por el oeste hasta Maraaba. Pasaba al lado de Tabeset y del torrente que está frente a Yokneam. A partir de Sadad, la frontera se volvía al este para el lado del sol naciente. Alcanzaba hasta Kislot Tabor, pasaba cerca de Daberat y subía a Jafía. Desde allí se extendía al este por el levante hacia Gat-Hefer e Itacasín. Tocaba luego Rimón y llegaba a los alrededores de Nea. Luego la frontera daba una vuelta al norte en dirección a Hanatón y llegaba al valle de Jifta El. Allí se incluían Catat, Nahalal, Simrón, Gireala y Belén, 12 ciudades y sus aldeas. Esa era la herencia de los clanes de Zabulón con sus ciudades y sus aldeas. El sorteo asignó la cuarta parte a Isaacar, a los clanes de la tribu de Isaacar. Su territorio se extendía hasta Israel, incluía Jesulot, Sunem, Jafaraim, Sión, Anaharat,
Daberat, Kision, Ebes, Remet, en Garim, en Hada y Bet Pases, tocando Tabor, Sahasima y Bet Semes. La frontera llegaba al Jordán, 16 ciudades y sus aldeas. Esa era la herencia de los clanes de la tribu de Isaacar, con sus ciudades y sus aldeas. El sorteo asignó la quinta parte a los clanes de la tribu de Aser. Su territorio incluía Helcat, Ali, Betén, Aksaf, Alamelec, Ameal y Miseal. Al oeste tocaba el Carmelo y el lecho del Libnat. Por el lado del sol naciente iba hasta Bet Dagón. Tocaba a Zabulón, el valle de Iftael, Bet Jaemek y Neiel al norte de Kabul. Comprendía Abdón, Rehob, Jamón y Caná hasta Sidón la Grande. La frontera iba hasta Rama y hasta la ciudad fortificada de Tiro. Enseguida llegaba hasta Osa y terminaba en el mar a la altura de Mahalev y Aksib, con Acco, Afec y Rehob, 22 ciudades y sus aldeas. Esa era la herencia de los clanes de la tribu de Aser, con sus ciudades y sus aldeas. El sorteo asignó la sexta parte a Neftalí, a los clanes de la tribu de Neftalí, partiendo de Elef y de la encina de Saananim. Su frontera pasaba por Adamija, Negev y Yavneil, Lacum, y llegaba al Jordán. La frontera pasaba al oeste por Asnot Tabor, por Jucop, y tocaba Zabulón por el sur y Aser por el oeste, siendo el Jordán la frontera oriental. Las ciudades eran Sidim, Ser, Amat, Racat, Kinerat, Adama, Rama, Azor, Cades, Edrei, En Hazora, Gireón, Migdal, El Jorem, Betanat y Bet-Semes, 19 ciudades y sus aldeas. Esa era la herencia de los clanes de la tribu de Neftalí, con sus ciudades y sus aldeas. El sorteo asignó la séptima parte a los clanes de Dan. El territorio que recibieron comprendía Sorea, Estaol, Ir, Semes, Saalbim, Ayalón, Silata, Elón, Timna, Cron, El Teque, Kibetón, Baalat, Azor, Beneperac y Gatrimón, hacia el mar Jeracón, con el territorio que está frente a Jope. Pero la tribu de Dan no pudo apoderarse de su territorio, por eso esos clanes subieron a atacar Lesem. Se apoderaron de ella y la pasaron a cuchillo. Luego de la toma de Lesem, se instalaron allí y le dieron el nombre de Dan, el de su antepasado. Esa era la herencia de los clanes de la tribu de Dan, con sus ciudades y sus aldeas. Se había terminado el reparto del país con sus respectivas fronteras. Entonces los israelitas dieron a Josué, hijo de Nun, un territorio en medio de ellos, según la orden de Yahvé. Le dieron la ciudad que aquel había pedido, Timnat Sera, en la frontera de Efraín. Reconstruyó la ciudad y se instaló allí. Esas son las partes de la herencia
que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de los clanes repartieron por sorteo entre las tribus de Israel. Eso fue en Silo, en presencia de Yahvé, a la entrada de la tienda de las declaraciones divinas. De ese modo se acabó con el reparto del país. Salmo 112. Aleluya. Feliz el hombre que teme al Señor y valora mucho sus mandamientos. Su semilla será pujante en el país. Los retoños del hombre bueno serán benditos. Habrá en su casa bienes y riquezas, y su honradez que durará para siempre. Brilla como luz en las tinieblas. Para los de recto corazón, Él comprende, es clemente y justo. Le va bien al compasivo y que presta y lleva su negocio en conciencia, pues nada logrará perturbarlo. El recuerdo del justo será eterno. No tiene miedo a las malas noticias, pues en su corazón confía en el Señor. Su corazón está firme, nada teme. Al final despreciará a sus adversarios. Es generoso en dar a los pobres. Su honradez permanece para siempre. Su cuerno aumenta en gloria. El malvado lo ve y se irrita. Le rechinan los dientes, se debilita. Nada queda del deseo de los malos. San Lucas capítulo 10, del versículo 1 al 24. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a avisar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes, diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Pero si entran en una casa, en una ciudad, y no quieren recibirles, vayan a sus plazas y digan: nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad, que se ha pegado a nuestros pies. Con todo, sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Pobre de ti, Corazaín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se han hecho en ustedes se hubieran realizado en Tiro y Sidón, hace mucho tiempo que sus habitantes se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia, y se habrían sentado en la ceniza. Con toda seguridad, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que te elevarás hasta el cielo? ¿No serás precipitada hasta el lugar de los muertos? ¿Quién les escucha a ustedes
escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. El que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Los 72 discípulos volvieron muy contentos diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, alégrense. No por los espíritus, no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. En ese momento Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos, felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.